Bueno, ¿qué tal? Hoy día voy a hablar sobre el libro de Conrad Lorenz. Es el libro que tiene un título un poco largo. Eh, es este. A ver, vamos a ver. Que es este. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Mm, Vamos a inventar esto. Bueno, el título literal es un poco diferente. En alemán el título es Habló con el ganado, los pájaros y los peces. Podría decir que, bueno, quizás el título en español es mejor para nosotros, aunque esa palabra de bestia siempre me quedó un poco, no me disonaba. Otro título que le dieron a este libro fue El Anillo del Rey Salomón, porque, bueno, según la leyenda, y bueno, ya sabemos que la Biblia es una leyenda, Salomón tenía pues tenía un anillo con el que podía hablar con los animales, o podía entender a los animales, ¿no? Ah, y bueno, ahí en el prólogo del libro, bueno, eso es algo que ya les puse por WhatsApp, ¿no? Una frase muy bonita que me gustó, ¿no? Que era eh, que decía que si alguien pretende que su hija estudie dirección de empresas o que su hijo sea ingeniero civil o ingeniero de sistemas, diríamos, ¿no? Ahora, o ingeniero de software, es preferible que evite esos riesgos y que no le regale ese libro, ¿no? Yo la verdad, claro, yo cuando leíste el libro, bueno, ya tendría más de 30 años, ¿no? Quizás si lo hubiera leído antes, hubiera sido... eh, podría haber sido otra la historia, mi biografía, ¿no? Voy a hablar rápido bueno, Conrad Lorenz eh, es una foto de él. Generalmente muchas de las fotos de él son ya pasados los 60, 70, pero voy a mostrar también algunas fotos de joven. Eh, no es el objetivo hoy día de hablar de Conrad Lorenz mucho, pero si bien he apuntado muchos datos, voy a tratar de pasar rápidamente por ellos, ¿ya? Bueno, algunos datos biográficos. Nació en 1903 y murió en 1989. Tuvo la suerte de tener unos buenos padres, en el sentido de que fueron tolerantes con ese interés que él tenía, pues, exuberante, ¿no? Con respecto a los animales. Cuenta Conrad que a él le influyó mucho un cuento en su infancia, que era este de aquí, un cuento de 1906 de Selma Lagerlöf, que se llama Las maravillosas aventuras de Nils. Y en ese libro ahí, como pueden ver, hay patos, gansos domésticos, pero también están volando gansos salvajes, o gansos, bueno, claro, gansos no domesticados. Y cuenta Conrad que, bueno, ese cuento le influyó mucho en su psiquis. Ya saltando un poco en su biografía, a los 25 años se doctoró en medicina y a los 30 años en zoología, 1933. Es conocido, digamos, en el tema de la ciencia, lo que lo hace conocido a él es que él es uno de los fundadores de lo que se llama la etología, que es el estudio del comportamiento animal en su hábitat natural, ¿no? Aunque él hasta 1949 no usaba la palabra etología, sino que se refería a toda el área a esa área de conocimiento como psicología animal. Mm, Otro de los conceptos por lo que es muy conocido es por el tema de la impronta o el apego. Ese concepto eh, se explica porque hay algunas naves, he puesto acá, vamos a corregir esto una vez. Algunas aves nidífugas, es decir, aves que abandonan el nido tempranamente y que se unen instintivamente con el primer objeto que estas aves ven en movimiento, ¿no? Dentro de las primeras horas de haber salido de sus huevos. Dentro de este periodo crítico, al primer objeto que ellos
vean en movimiento, se van a unir, ¿no? O lo van a seguir, van a considerarlo como es si fuera su mamá. Este principio ya se había descubierto en el siglo XIX, digamos, ¿no? Pero fue Conrad Lorenz el que le dio más, ¿no? Bueno, experimentó más y le dio más, digamos, más popularidad. Ahora, no siempre es con el objeto de movimiento, si en el mismo libro, si leen en la página 244, hay otras especies de aves donde la impronta es auditiva, ¿no? Viene por la voz de la llamada de la madre. Bien, en 1973 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con Tinbergen y Frisch. Tinbergen es, bueno, yo lo conocí porque él era el profesor de Richard Dawkins, que es el biólogo que yo más leo, mi biólogo favorito. Bueno, por ahí ya me sonaba el nombre de Tinbergen. Ya. En cuanto a sus libros, bueno, acá hay una lista. Justo el libro, digamos, el primer libro que hizo, ¿no? Importante fue el del que vamos a hablar hoy día, el de Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, a los 46 años, en 1949, es decir, ya terminada la Segunda Guerra Mundial. Mm, de ahí escribió el siguiente año otro libro que también es muy bueno, que se llama Cuando el hombre encontró al perro, se los recomiendo. 1966 escribió un libro sobre la agresión entre los animales, la función que cumple la agresión. Es un libro que acabo de comprar hace 2 días, así que es una de mis siguientes lecturas, pero mis lecturas del 2026. Y ahí hizo otros libros más, Los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada, La otra cara del espejo, que tengo entendido es el libro que Corrado considera su mejor libro, pero es un libro que entiendo más para gente especializada. Fundamentos de la etología, y el último libro importante que hizo en 1988, un año antes de morir, fue Estoy aquí, ¿dónde estás tú? Que ya que han leído los capítulos, bueno, ya lo vamos a ver qué cosa significa esto, cómo se dice esta frase en gansés, ¿no? En Gans, el lenguaje de Gans. Quería compartirles aquí una fotito. Esta es una foto de justo bueno, de los libros que yo tengo físicamente, ¿no? Los 3 libros, ¿no? De Lores, Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, Cuando el hombre encontró al perro, y el libro que les comento que me he comprado hace pocos días, sobre la agresión. Em, los 3 son libros hechos para gente como nosotros, es decir, que no somos especialistas en biología, zoología o etología, ¿no? Son un poco lectura, ciencia popular, digamos. Bien. Ah, ¿verdad? Bueno, no sé si lo llegaré a comentar después, pero por si acaso lo comento ahora, creo que a mí me encantan los rankings porque yo nunca creo, bueno, siempre va a haber alguien que sepa más que tú, ¿no? Entonces por eso que me gustan los rankings de la gente que sabe más que yo. Y y investigando sobre Lawrence, investigué que se había hecho un ranking de los 50 o 100, ahorita, 50 mejores libros sobre ciencia, ¿no? Que se habían escrito. Eso fue hecho en 2006, me parece, en Inglaterra. Y en los primeros puestos estaba este libro de Conrad Lorenz, ¿no? Hablaba, que me parece quinto puesto, si no recuerdo. Em, y bueno, entonces esa lista, de hecho que la voy a consumir, voy a tratar de leer todos los libros de esa lista, ¿no? Bien. En tema político, ¿no? Conrad Lorenz, podría decirle que como muchos alemanes, o bueno, austriacos en su generación, se afiliaron al partido nazi, ¿no? Al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Él se afilió en 1938. Eh, entonces aquí eso me hace acordar un poco también a la cineasta Leni Riefenstahl, ¿no?
que, bueno, espero exponer sobre ella también alguna vez en el grupo de cine. Y bueno, esa es una parte de su biografía, ¿no? Él se afilió al partido nazi. Y de ahí, bueno, voy a comentar estas algunas ideas que él tenía sobre la domesticación, porque están relacionadas con este paso que él tuvo por el partido nazi, ¿no? En- Él hizo unos estudios en 1938 sobre los disturbios en el comportamiento instintivo debido a a la domesticación, lo que se llama también la digenesia, es decir, hay un declive en la aptitud genética de una población. Son rasgos que son considerados socialmente indeseables y que se expanden por toda la población, ¿no? Y se vuelven prevalentes, lo que se conduce a un deterioro genético general, ¿no? Mm, a ver, aquí cómo lo puedo podría comentar dos cosas aquí, ¿no? O sea, él lo que abogaba era un poco por la selección eh, en los humanos, ¿no? Un concepto un poco peligroso, ¿no? Controversial, porque al final podemos decir quién decide qué se selecciona y qué no, ¿no? Ese es lo peligroso. Yo recuerdo haber visto un programa de Neri donde él decía, le parecía, estoy parafraseando lo que decía de Neri, ¿no? Decía que éramos estúpidos como especie. Por ejemplo, él criaba gallos y para él era evidente de que se necesitaba seleccionar para que los gallos, sus gallos de pelea cada vez salieran mejores, ¿no? Qué sé yo, más rápido, más veloces, etcétera, ¿no? Que tuvieran ciertas características. Y para eso necesitaban seleccionar, es decir, hacían que se reproduzcan los componentes que tenían las características deseables para el criador, ¿no? Criador de gallos. Y él decía, eso era algo evidente para todos los que crían gallos o, bueno, o qué sé yo, pues, cultivan plantas, etcétera. El tema de la selección. eh, y él decía, ¿y esto por qué no se podría aplicar en los humanos? Como digo, hay algo de válido en ese razonamiento, pero al mismo tiempo es peligroso, ¿no? Porque persona, habría que decidir pues bien qué seleccionar, ¿no? Eh, o también se podría, bueno, seleccionar por lo menos que ciertas enfermedades desaparezcan, ¿no? Bueno, a mí también me pareció muy evidente porque yo voy a contar una experiencia personal, ¿no? Yo en un tiempo de niño, bueno, mi familia, ¿no? Criaban pollos y generalmente traían esas gallinas de la sierra, digamos, ¿no? Y las traían y teníamos pollos que habían nacido dentro del corral. Pero también a veces comprábamos pollos, me acuerdo que en Purina, donde te vendían pues la comida, comprábamos los pollitos que nunca habían conocido mamá gallina, ¿no? Simplemente habían nacido de sus huevos y ya. Y los hacíamos crecer juntos, ¿no? Es decir, a los pollos que no habían tenido mamá gallina y a los pollos que sí habían tenido mamá gallina. Y era evidente cuando llegaban a su adultez que los pollos Purina, digamos, tenían algunos no eran muy sociables, eh, tenían problemas, ¿no? Para socializar o para incluso copular, o sea, copular con las gallinas. Es algo que yo pude comprobar de primera mano, ¿no? Entonces, un poco esos son los peligros que se refiere Lorenz. Aquí hay algunas frases que él tuvo, quizás algunas, a ver, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Combatir signos de declive en la humanidad debido a la falta de selección natural. En ese sentido, nosotros los alemanes estamos 1000 pasos adelante de otras naciones civilizadas, tipos degenerativos que gracias a su mayor tasa de reproducción son como tumores que destruyen las células, ¿no? Bueno, posteriormente, ya pasados los años para terminar la Segunda Guerra y todo, se arrepintió de haber escrito eso y dijo de que él no sospechaba de que lo que él consideraba una selección, la selección como les estaba mencionando, ¿no? La selección buscando que los mejores, eh,
que, digamos, que los mejores se reproduzcan y otros no, digamos. Pero para los nazis eso significaba asesinar, ¿no? Es decir, matar a los que no tuvieran esos factores, por así decirlo, esos factores positivos. Aunque siguió sosteniendo hasta su muerte, corredores de que persisten los peligros del- de la domesticación, es decir, del humano urbícola que somos nosotros, ¿no? Que vivimos en ciudades y todo. Él considera que ese es un peligro y estamos, de alguna manera, genéticamente nos estamos degenerando. Bueno, me he extendido mucho sobre ese punto. Ya entrado en la Segunda Guerra Mundial, en 1941 fue reclutado por la Wehrmacht, que es, digamos, las Fuerzas Armadas de los nazis, como médico en Polonia. En 1944 fue transferido a la unidad de combate en el frente soviético, donde fue rápidamente capturado. Estuvo 4 años como prisionero de guerra en la Armenia soviética. Aprendió el ruso siendo prisionero y al final se hizo amigo, ¿no? De algunos rusos, de algunos médicos rusos. Y pasados 4 años le permitieron regresar a casa. Con sus manuscritos, él ya tenía algunos manuscritos, ¿no? Para uno de sus libros posteriores. Y también tenía una mascota, ¿no? Que era un estornino. Obviamente no tengo la foto del estornino, pero tengo la foto de lo que es, de la mascotita que él tenía cuando estaba prisionero del Ejército Rojo, de estornino. Bien. Mm, digamos, ya en su vejez formó parte del Partido Verde de Austria y tuvo algunos logros. Evitaron la construcción de algunas plantas de energía nuclear en el Danubio o de una hidroeléctrica en Hengst. Bueno, eso es un poco algunos datos biográficos rápidos. No quería extenderme mucho de Konrad Lorenz. Y ahora sí pasamos al libro en sí. Les pedí que leyeran 2 capítulos. Uno es Sangre Fría, que es de los peces, y otro es Martín. Vamos al tema de Sangre Fría. A ver, Sangre Fría son los peces. Mm, Ustedes ya leyeron los capítulos, así que no es que yo les quiera contar, pero voy a unos apuntes de lo que me pareció más interesante, ¿no? Comienza el capítulo diciendo él de que muchos adjetivos y frases que usa la gente en el habla común, digamos, ¿no? Son incorrectas, ¿no? Por ejemplo, él decía, los zorros no son astutos, ¿no? Sino son incluso mucho más estúpidos que los perros, es lo que él dice, Lawrence. Las palomas no son pacíficas, e incluso en el libro, en la página 202 se describe un caso horrible, ¿no? De una paloma que casi descuartiza a otra. Bueno, tendrían que leerle esa parte. Y que los peces no son de sangre tan fría, ¿no? Es lo que él dice, ¿no? Que si más bien tienen son muy buenos padres, por ejemplo, son muy enamoradizos. Entonces, el concepto que, por lo menos a mí sí me sirvió este capítulo. Yo siempre miraba a los peces de otra manera. Desde que leí este capítulo ya veo a los peces de otra manera. Digamos. Mm, También esa frase de como pez en el agua, él dice, pues decíalo porque los peces no viven felices ni despreocupados, ¿no? Casi todos los peces están llenos de parásitos, ¿no? Que les hacen la vida muy difícil, ¿no? Gerson, me acuerdo en uno de sus documentales, decía que cuando escuchaba el sonido de la selva, y Werner Herzog, el director alemán, ¿no? Decía que había gente estúpida que siempre tendía a romantizar la naturaleza, pero todos esos chillidos que se escuchaban eran más bien gritos de sufrimiento y gritos de terror, ¿no? Dentro de la selva. Porque la vida en la selva es un infierno, así se expresaba Herzog. Bueno, eh, hay una parte que me parece muy interesante, que es la parte de las batallas de dos machos. Aquí les voy a mostrar un video muy corto, ¿ya? 3:30, 3:55. A ver, vamos al video. 3:30, 3:55.
Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Conrad Lorenz responde de forma matizada. Bueno, ahí les puse un poco la voz de Loren para que conozcan su voz. Ya. Claro, ahí hablaban un poco de que todas las peleas entre los peces, primero había una especie de un preludio que era un ritual, ¿no? Y para eso se enfocan en el pez espinoso, y este es el pez espinoso que se ve en el libro, bueno, desde que se describe en el libro, ¿no? Las peleas. Y este ritual, ¿no? No es algo, o sea, no es algo que se aprende, sino que es algo innato y hereditario, ¿no? Y depende cómo reaccionen el ritual entre dos peces espinosos, un pez se dará cuenta si el otro es macho o hembra, ¿no? Porque parece que visualmente no son muy diferenciados, pero el macho reacciona de una manera a ese ritual y la hembra de otra manera, ¿no? Luego de este ritual tiene una batalla muy rápida, ¿no? Que lo que dice Lawrence es que dura pocos minutos y que es apuñalada. Es decir, ponen su boca de una manera y se tiran de frente con el flanco y tratan de causar el mayor daño posible. Mm, los dientes se dirigen hacia adelante contra el costado del adversario. Y estas peleas son rápidas y mortales, ¿no? Muchas veces el perdedor queda sobre el fondo mortalmente herido. Otro concepto que me pareció interesante es que la valentía estaba en relación inversamente proporcional a la distancia del nido del combatiente, ¿no? Mientras más lejos esté del nido, menos valiente va a ser. Es decir, la valentía no dependía del tamaño del pez, sino de qué tan lejos estaba del nido. Y este proceso se va repitiendo hasta que de alguna manera se llega a un punto de equilibrio o lo que sería una frontera. Bueno, eso es con respecto a las batallas, con respecto al amor, que fue muy interesante para mí. Bueno, ahí toman el pez combatiente, así lo llaman en el libro, al menos en la traducción, y investigando yo también le llaman pez luchador siamés o el beta splendex. Bueno, acá les voy a mostrar algunas fotos. Este es el pez combatiente, como ven es uno de los peces, bueno, muy bonito, ¿no? Tiene muy peculiar. Es otro de los peces combatientes, el pez beta. Es lo que decía cuando dice Lones, ¿no? De que tiene un flanco, un costado espectacular, ¿no? Y ese es el costado, ese es lo que ve la hembra, ¿no? Porque la hembra en este ritual está en ángulo recto, ¿no? Viendo el costado, digamos, ¿no? Del pez macho combatiente. Ah, igual todas las especies tienen, pues, ¿no? Cosas. Generalmente, la mayoría de las especies, el macho es el que es el más bello, ¿no? El más bello, el más florido, el más colorido, ¿no? Y la hembra generalmente es más gris, ¿no? Más fea o más simple, ¿no? Bueno, eso no es lo que pasa entre nosotros los humanos, pero en la mayoría de las especies es así. Esta es una foto del combatiente cuando se estaba pareando, ¿no? Y si recuerdan los dibujos, la hembra es la que está aquí, que está boca abajo, y el macho está sobándola, digamos, ¿no? Con su cuerpo y nadando y sobándola con el cuerpo. Vamos a ver también un video al respecto, pero les estoy mostrando algunas fotos. Ah, bueno, esta es una del libro que se ve con el macho. El macho es el que construye el nido.
En el caso del pez combatiente, construyen el nido a ras del agua, ¿no? Y el macho, bueno, esta es un poco la secuencia, ¿no? Que el macho, sí, como se ve aquí, ¿no? Siempre le muestra el costado a la hembra y la hembra siempre está en ángulo recto, ¿no? Mirando el espectáculo. Y el macho va dando círculos, van nadando en círculos hasta que cada vez está más cerca de la hembra y cuando ya está muy cerca, más cerca, perdón, la rodean y la rodea y la toca, ¿no? Llega a tener contacto y ese contacto hace que la hembra entre en una especie de trance, digamos, ¿no? De trance o de un estado inmóvil. Y en ese estado inmóvil empieza a botar los huevos que el macho tiene que recoger rápidamente porque, como se describe en el libro, la hembra, pasada ese estado de sopor, de trance, empieza a comerse los huevos, ¿no? Una cosa muy curiosa. El macho es aquí el que defiende más a la prole, más que la hembra, ¿no? Bueno, todo está aquí, todo lo que dice aquí es lo que ya les he dicho. El macho recoge los huevos y los lleva al nido y lo tiene que hacer rápido antes que la mamá los devore, ¿no? Vamos a ver acá un video de 1 minuto de todo lo que les acabo de escribir, lo que han leído ustedes en el libro, lo van a ver en este video, en el video 2. De aloe vera, que a los betas les va espectacular el baño de aloe vera. Y nada, con eso siente un baño de aloe vera al día durante unas semanitas hasta que se empiece a recuperar y cicatrice todo esto bien. Y ya está, como veis en la zona central del vientre tiene alguna escama que se le ha saltado. Eso pues bueno, si tiene alguna herida le va a venir genial el aloe vera. Ahí los tenéis, mirad, qué espectáculo. Ahora soltará los huevecitos y el macho irá corriendo tras ellos y si Dios quiere los subirá al nido y si no, pasará olímpicamente. Nada, ahora dice que no le apetece ir. Sí, ahí los está recogiendo, como estáis viendo con la boca. La verdad es que mola, es una pasada, ¿eh? Este tipo de reproducción. La reproducción de otros peces se basa simplemente en que la hembra pone huevos en alguna superficie, el macho va haciendo pasadas y ya está, se quedan de cuidar. Pero esto es un poquito más tedioso, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos apreciar. Acaban de hacer otra apuesta. Pero algunos de estos huevecitos blancos ya se pueden apreciar en esta burbujita. Disculpad mi pulso. ¿Veis esa burbujita llena de huevos? Bueno, esto es muy buena señal. Ya parece que el macho se... Eso era lo que... Ver el video pues también ayuda mucho, ¿no? A entender esto. Eh, otra parte del capítulo que me llamó mucho la atención eran estos líos, ¿no? Estos tríos, o bueno, entre cuatro, ¿no? Líos amorosos entre cuatro. Me pareció muy interesante. Para resumirlo, aquí está el, ya, el macho uno con la hembra uno, bueno, están como esposos, pero luego viene la hembra 2 que busca al macho uno y el macho 2 que busca a la hembra uno, ¿no? Se podría haber hecho aquí una telenovela. Ah, lo curioso es que ni el macho 2 ni la hembra 2 tenían ojos entre ellos, ¿no? Simplemente ellos tenían solamente ojos para la pareja felizmente casada, ¿no? Dice ahí. Incluso los esposos eran muy agresivos, ¿no? Con estos pretendientes solteros. Hizo algunos experimentos, que era primero separar las parejas, y separaron al macho 2 con la hembra 2 y ahí sí recién por primera vez se vieron, por así decirlo, y bueno, y copularon y tuvieron sus crías. Lawrence hizo otro experimento donde intercambió parejas, ¿no? Y bueno, a una pareja le fue bien, pero a otra parece que el macho uno no quedó satisfecho con la hembra 2. Para los ojos de los peces, quizás la hembra uno era la más guapa.
y la hembra 2 no tanto, entonces y el macho uno incluso casi mata a la hembra 2. No salió muy bien eso. Y finalmente para el tema de los padres, ¿no? Cómo cuidan a sus pececitos. Y para eso acá se ve el pez joya africano, que es este. Es un pez rojo con puntos azules. Y comentaba Lores, ¿no? Que es los esposos tenían un relevo con precisión militar, decían, ¿no? Y cuidaba uno y se iba el otro, traía alimento, de ahí se relevaban, ¿no? Con el cuidado, ¿no? Guiaban al pelotón de los pececitos, incluso también acostaban a sus hijos, así como tú haces, Holly, leyéndoles un libro, bueno, también aquí los peces llevaban al nido y a los pececitos y, entre comillas, los acostaban. Los acostaban para que se vayan a dormir. Y generalmente la madre llamaba y el padre es el que va buscando a los que están rezagados, ¿no? Los aspira con su boca y los lleva al nido allá para que duerman, ¿no? Vamos a ver aquí un video de eso, de estos peces, ¿no? Con sus hijos. A ver, video 3. Eso ya es suficiente. Con eso un montón de hijos. Bueno, y de ahí vemos lo que es la pequeña aventura, ¿no? Que se cuenta al final del capítulo, que es cuando el papá, buscando a los hijos y llevándoselos, también llega a aspirar un pedazo de lombriz, ¿no? Y por un momento tiene que pensar, como dice ahí, ¿no? Cuando el papá aspira la lombriz al bebé y dice Loren, ¿no? Si alguna vez vi pensar a un pez, fue en aquella ocasión, ¿no? Quedó bloqueado. Que, lo que generalmente también nosotros a veces nos quedamos bloqueados, pues bueno, ¿qué hago? ¿No? Estoy pensando, sin avanzar ni retroceder, ¿no? Y la solución, la feliz solución que tuvo el pez, una solución muy lógica, ¿no? Primero, paso uno, escupir. Paso dos, devorar la lombriz. Paso tres, aspirar a su hijo y llevárselo a casa. Es el orden lógico con que se podía hacer, ¿no? Si esos pasos los desordenamos, es una catástrofe, ¿no? Entonces, aquí el pez demuestra que también tiene un pensamiento lógico racional. Bueno, eso es con respecto al capítulo de Sangre Fría. Creo que me faltan muy pocos minutos y se corta, bueno, pero ya igual voy a seguir avanzando y con Martina, ¿no? Voy a hablar sobre Martina, nuestra pequeña Martina, ¿no? El ganso o la gansa más popular de todo el mundo. Bueno, voy a ir en orden. Primero, Corre Lorenz describe el nacimiento, ¿no? Él dice que tiene sus 20 huevos de gansos grises salvajes. Si recuerda, bueno, demora 29 días en salir del huevo. 10 huevos se los da una oca. Una oca es una especie también de ganso doméstica. Y 10 huevos a una pava, ¿no? Faltando 2 días, le quita los huevos a la pava y los mete a la incubadora, ¿no? Y en la incubadora es cuando nace Martina, ¿no? Martina es la primera que nace de todos los huevos de la incubadora. Y él cuenta, ¿no? Martina me dirigió un ojo para mirarme fijamente porque los gansos, para mirar fijamente, no te miran de frente, sino que tienen que mirar de costado para mirarte con un solo ojo. Conrad hizo un ligero movimiento, una breve palabra. Martina contestó con su cuello estirado. Es un saludo instintivo. Espera un segundo.
Ya. Y, y luego Conrad la puso puso a Martina con los otros, con sus hermanos debajo de la oca, ¿no? Y aquí está la frase que, bueno, la frase que dicen todos los gansos, bueno, todos los gansos silvestres, ¿no? Que es el bi, 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 bi. Mm, y es Martina debajo de la oca mamá, ¿no? Diciendo bi, 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 bi. Y la oca mamá responde su gan, 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 gan. Y Martina no le sonaba eso y la mira y dice, no, no eres mi mamá, ¿no? Y se escapa llorando, ¿no? Puf, 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 puf. Corriendo, tropezando y dando tumbos, llega hacia mí, ¿no? Con su bi, 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 bi. Interesante aquí dice Lawrence que es presionada por la necesidad, aprende a correr, ¿no? Incluso aprende a correr antes de caminar, ¿no? Y quiero mostrarle aquí un video, ojalá que del tiempo, 4:30, 5:45, de del BBBBB. Obviamente no estamos hablando con Martina. Ninguna de las fotos, estuve investigando y no hay fotos, digamos, ¿no? De Lawrence con Martina, porque eso fue en los 30, cuando Lawrence era muy joven. Eh, Todas las fotos que tiene Lawrence con muchos gansos son, bueno, son otros gansos, ¿no? Vamos a ver este pequeño video. 4:35, 45. Finally, the goslings begin emerging in a laboratory where they will see no adult geese, no natural parent, only the young researcher whose voice they already know. Vivi, Vivi, Vivi. Now begins a second stage of imprinting. Imitating the behavior of a mother goose, Christine begins to imprint her appearance, as well as her voice, in the newly hatched gosling's mind. Vivi, 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 Vivi. The gosling responds, making its own distinctive sound. In nature, parents recognize their own offspring in part by their voices. This experiment attempts to duplicate nature as closely as possible. Goslings are never raised alone, and so Christine will raise 3 together. Bueno, retomando, está una parte muy simpática que es cuando Lawrence quiere hacer dormir a Martina, ¿no? Bueno, como dice aquí, pone a Martina en un cajón en su dormitorio porque tenía que estar relativamente cerca, debajo de una caliente almohada, ¿no? Y Martina hace el pir, 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 ¿no? Que es como el dormir, ¿no? Cuando uno duerme. Pero en medio de sueños, Martina se levanta y pregunta, ¿no? Bi, 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 que significa estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Que es el título de sus últimos libros. Y Corra dice, con mucho sueño no dice nada, incluso se metió más en la almohada, ¿no? Bi, 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 bi. Uf, uf, uf. Ya, otra vez estaba Martina eh, buscando, ¿no? Desesperadamente a Conrad. Tuvo que saltar de la cama, como dice, y acudió al cajón, ¿no? Acudió al cajón, tocarla. Vi, 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 le dice Martina satisfecha. Bueno, la vuelve a meter debajo de la almohada. Guir, guir. Una hora después, vi, 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 y otra vez tuvo que levantarse y hacer esta operación. Hizo la operación 9:30 de la noche, 10:30 de la noche, 11:45, 12:45, 2:45, 3:30 de la mañana. Muy similar a, bueno, hemos sido padres, ¿no? Cuando los bebés se levantan, ¿no? Y hay que atenderlo en la madrugada. Bueno, Conrad le contestaba en su mal gansés, como él dice, can, 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 y unos golpecitos en la almohada. Bir, bir, ya me duermo, buenas noches. Conrad dice que pronto aprendió a decir can, can, can sin despertarse, incluso. A las 4:30 de la mañana se dio por vencido y lleva a Martina a la cama, ¿no?
En el libro también dice que es cierto, los animales no son sucios, o sea, no se va ahí a hacer sus necesidades. Pero sí en la mañana decía que ya sí la sacaba rápido, ¿no? Para que ya pudiera hacerlo donde tenga que hacerlo. Bueno, esta desesperación de Martina tiene una explicación racional, ¿no? Que es para estas aves jóvenes que viven en la naturaleza, no son domesticados, ¿no? Que viven libres, perder el contacto con la madre o hermanos significaría para ellos una muerte segura. Entonces, por eso es que Martina invierte toda su energía en reclamarle y en reclamar su presencia, ¿no? Martina era inseparable de él, no se podía separar ni un solo minuto, y si no se ponía a llorar de terror, ¿no? Entonces ya lo que hizo Corred es le construyó una pequeña canastilla y ahí ya la llevaba colgada, ¿no? Irónicamente dice, que diría yo, ¿no? Que dice Conrad que no, Martina no era pesada, ¿no? Bastaba con un gruñido, y que Conrad le respondiera con un gruñido a su llamada, a su bi de contacto, ¿no? En el día cada 2 minutos y en la noche cada hora, ¿no? Esas noches deben haber sido complicadas para Conrad. Ahora, esta relación exclusiva con un humano tuvo sus consecuencias en Martina, ¿no? Quedó algo retrasada en su crecimiento y cuenta Lawrence que siempre fue delgada y un poco nerviosa. E incluso cuando nacieron sus otros 9 hermanos, que nacieron 2 días después, Martina nunca tuvo un afecto fraternal hacia ellos, ¿no? Y siempre se estaba dispuesta a correr hacia Lawrence y separarse de sus hermanos. Y si bien los hermanos, los otros 9, sí veían a Lawrence como madre, en primer lugar preferían estar juntos y en segundo lugar recién buscaban a Lawrence. Así es que Lawrence, en sus excursiones, bueno, siempre tenía que salir con Martina porque Martina era inseparable, pero o solo salía con Martina o tenía que salir Martina y los 9, ¿no? Eh, no podía, los hermanos siempre querían estar juntos y no podían separarse. Y vamos a ver aquí algunas fotos de Conrad con, con los gansos. No es esto una foto de Martín y sus hermanos, pero porque aquí ya Conrad ya está de mayor edad, pero bueno, con sus gansos en el Danubio. Otra foto que yo recuerdo haberla visto de niño, que es Conrad con sus gansitos, con sus gansos siguiéndola mientras él camina. Mm, Lawrence confiesa que es una persona perezosa y que sirve más como observador que como experimentador. Y que se considera una persona muy afortunada porque él puede hacer una ciencia mientras retosa, mientras se divierte en las orillas del Danubio, mientras se baña desnudo en sus aguas en compañía de sus gansos silvestres. Se considera, o sea, le pagan por eso, ¿no? Por estar divirtiéndose con sus gansos. Esta es una foto de Lawrence con sus gansos nadando en el Danubio. Y Lawrence se queja amargamente, ¿no? La estúpida prisa que tienen los hombres modernos, civilizados. Esa prisa es algo completamente extraño para los animales. Y él menciona algo que, bueno, yo no sabía, que dice, incluso las abejas y hormigas pasan la mayor parte del día en el dolce far niente, en la dulce ociosidad. Eh, pero que, como él dice, las muy ladinas, cuando están descansando, están ocultas. Siempre las creemos, como la vemos trabajando, pensamos que siempre están trabajando. No,
Dice que el tema de la observación no es algo para una persona activa. Una persona activa se volvería loca si quisiera vivir todo un verano, ¿no? Con un ganso, como un ganso más, ¿no? Entre los gansos. Porque en la mitad del día, o sea, 4/8 del día, los gansos permanecen quietos haciendo la digestión. 3/8 del día lo usan para comer, por lo que solamente les queda 1/8 del día para otras actividades, ¿no? Como correr, nadar, saltar, hacer, bueno, socializar con sus compañeros. Así es que 7/8 del día no, no se hace nada, ¿no? Lawrence se la pasa tendido en el sol, aunque, bueno, él comenta que a veces, claro, tenía la cámara ahí por si sucedía algo interesante, pero en general se pasaba todo el día haciendo nada. Bueno, estos métodos de investigación toman años en tener resultados, por lo que no son muy utilizados en este siglo. Sin embargo, Conrad consideraba que era necesario observar los comportamientos en el hábitat natural, ¿no? También había mucho de empatizar con los animales, ¿no? Considerar a los animales como amigos, no como con alguien, con animales como alguien con quien se puede dar una relación, un contacto, ¿no? Más profundo. Hay otra de las fotos icónicas de Conrad con un ganso. No, aquí se da cuenta, pues, uno que Conrad es amigo, ¿no? Amigo del ganso. El ganso también lo considera su amigo, tienen la amistad les permite jugar entre ellos. Ah, y también el tema de ponerles nombres, ¿no? Martina, o como Jane Goodall, que es la especialista en chimpancés, ¿no? Que sus colegas le criticaban porque en sus investigaciones les ponía nombres a los chimpancés, ¿no? Y sus colegas le decían, no, que ponle, qué sé yo, pues, B1, C1, es más serio, ¿no? Pero no, ella eh, en ese sentido no transigía y quería que los animales de estudio tengan un nombre. Cosa que a mí también me recuerda, bueno, en mi niñez yo me acuerdo pues nuestros pollos. Le poníamos nombres mitológicos. Me acuerdo que teníamos un gallo Zeus, la gallina Afrodita. Bueno, ahora mi perra se llama Jade y así, ¿no? Eh, ya para terminar, Conrad menciona el tema del vocabulario, el vocabulario de los gansos, un vocabulario sencillo, y él decía que mientras más sílabas y más agudas, el volumen sea un volumen bajo, como bi, 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 significa algo así como aquí se está bien, quedémonos aquí. Bi, bi, bi. 4 a 5 sílabas ya significa que hay que moverse. 3 sílabas ya es una marcha rápida. Cuando la voz es grave y ya son solamente 2 sílabas, bisílabos, como gangan, gangan, significa que hay que volar, a volar. Ahora, en este vocabulario hay también palabras intermedias como el gangingan, es decir, gangan, pero hay un gin, un agudo ahí en medio de los dos. Gangingan, usado por los padres para indicarle a sus gansitos de que tienen que moverse pero sin volar. Los pollitos acuden a toda velocidad con las alitas estiradas. Ahora, este Gangingan le sirvió a Conrad para hacer un truco, porque si se dan cuenta, Martina es A-I-A, es similar al Gangingan. Entonces, pronunciándolo Martina, Martina iba corriendo, ¿no? A buscarlo, y esto dejaba sorprendidos a los cazadores. ¿Cómo podía un gansito de apenas una semana de nacido haber aprendido su nombre, ¿no? Bueno, era un truco que usaba Conrad, aunque tenía que asegurarse de que no hubiera otros gansos silvestres a su alrededor, ¿no? Bien, para terminar, vamos a ver un video en un minuto y medio em, vamos a ver, son experimentos que hace Conrad Lorenz. Primero hace con
una ave de rapiña y cómo reaccionan los gansos, cómo el macho es el que avisa y todo lo demás se guarecen. Y después hace otro experimento en que cómo cada gansito sigue a su mamá de la impronta, ¿no? Entonces, algunos van a seguir a Conrad y otros van a seguir a las gansas o las ocas que hayan sido las mamás. Vamos a ver ese video. 2 minutos, 2, 3, 20. Se spunta fuori un uccello rapace, qui ce n'è un'imitazione. Perdón. Los subtítulos. Ahí sí, ¿no? Se spunta fuori un uccello rapace, qui ce n'è un'imitazione di cartone, se ne accorge regolarmente per primo e dà l'allarme. Soltanto al suo allarme le altre cercano un rifugio, mentre lui, sempre nella posizione di combattimento, si ritira per ultimo. Ecco un tentativo di creare confusione tra pulcini con l'imprinting di seguire l'uomo e pulcini con l'imprinting di seguire le oche. Per fare questo esperimento abbiamo numerato le oche. In questo modo diviene ben visibile come nella confusione una piccola oca qualche volta si lasci trascinare dal gruppo sbagliato e poi si corregga molto rapidamente e in fretta corra dal bipede che ha l'imprinting di seguire. Le piccole oche seguono il sostituto umano con lo stesso zelo, ma ad una distanza maggiore. Soltanto quando ci si accovaccia si serrano così strette come con la mamma oca. La cosa diventa particolarmente evidente quando nuotano. Appena mi metto a nuotare, quasi immerso totalmente, soltanto con la testa leggermente fuori dall'acqua, le piccole oche si stringono in modo incredibilmente fitto intorno a me e tentano perfino di arrampicarmisi sopra. In questo modo ho vissuto, per alcune intere estati, come un'oca tra piccole oche. Un animale. Bien, y con eso acaba mi exposición y pasamos a sus comentarios. Mejor ordenado. ¿Está bien? ¿Puedo Sí, continuar? sigue. Sí, ya. La ciencia es orden, sobre todo, estructura, organización, pues, ¿no? Entonces, él empieza muy bien hablando de las creencias populares, ¿no? Y frente a las creencias populares está la ciencia. Entonces, ¿qué habla acá? Pues la paz, el símbolo de la paz, ¿no? De una vida tranquila, de un espécimen violento, ¿no? No es como la gente piensa, ¿no? Y frente a eso va a poner la ciencia, pero no lo ordena, no lo estructura, ¿no? Entonces, creo que ahí está, es una de las debilidades que para mí, al menos, no sé si para ustedes o para un lector no tan preparado, es una carencia. La ciencia siempre es orden, ¿no? Eh, el punto del amor me parece, bueno, y ahora, ¿cuáles son los puntos que yo he estado viendo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que podríamos sacar de acá? ¿Qué cosa podríamos presentar? ¿Cómo convencer, cómo persuadir, cómo incorporar a los jóvenes, pero no a los viejos, a todo el mundo, ¿no? A este libro de ciencias, a estos capítulos que tan acertadamente nos has dado a leer, ¿no? Estructurándolo, pues, el amor, ¿no? ¿Cómo se da el amor? ¿Cómo es relacionarse amorosamente en el mundo, en algunos animales, ¿no? Entonces, eso sería uno de los parámetros. Lo otro, que tú ya has sido, ¿no? Y, has identificado bien, Raúl, ¿no? Lo otro es la inteligencia, en el caso de los cíclidos, ¿no? Bacán, o sea, bacán. Ellos piensan, reflexionan, ¿no? Se toman su tiempo. Este, hay una, hay una propuesta pedagógica bien interesante, que plantea lo primero que uno debe hacer. El lema es: un momento, déjame pensar. ¿Mm? Y esa es una propuesta que se ha aplicado y ha tenido muchísimos resultados, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El amor, la inteligencia, la violencia, ¿no? La violencia y la paz en la naturaleza, ¿no?
Entonces, y creo que aquí hay algo bien bacán. Este, el lobo no puede, no puede atacar. Y no puede atacar porque está bloqueado, ¿no? Y hay dos tipos de respuesta acá, ¿no? Ya que que los has mencionado, pero me parece importante subrayarlo, ¿no? Por ejemplo, la tórtola puede atacar y seguir atacando, ¿no? Este, al macho, porque lo que la naturaleza ha programado como canal de huida es que vuele. Pero en este caso no puede volar porque están los dos, no están en una situación natural, están encerrados, ¿no? Entonces es importante eso. Y lo segundo es el lobo. El lobo no puede atacar, ¿por qué? Porque hay una inhibición natural. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la naturaleza, no? La naturaleza interviene regulando, interviene incorporando mecanismos para proteger las especies, ¿no? Así como dicen acá, otorongo no come otorongo, ¿no? El lobo no mata al lobo, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y también se ve cuando habla de Roa, el cuervo, su cuervo, ¿no? Que dice que se siente incómodo, toma algunas precauciones cuando él acerca el ojo al pico poderoso que podría perforar un cráneo, ¿no? Entonces, sí, todo esto es una tarea de ¿y qué podemos hacer los humanos, no? Porque los humanos no estamos preparados para esto. Los humanos, esto de el genocidio sobre Gaza, por ejemplo, demuestra pues de que no solamente podemos, ¿no? matar a grandes cantidades de seres humanos, sino que además podemos obtener placer y esperar, ¿no? rédito, ganancias, utilidades de los crímenes, ¿no? Eh, Sobre Martina me parece bien bacán, de nuevo, pero aquí hablamos de dos cosas, ¿no? Uno es la teoría de la impronta, que no está, me parece que no está lo suficientemente presentada, y otra es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje en dos aspectos, ¿no? En el lenguaje nuestro, que es un lenguaje abierto, y el lenguaje cerrado, que es el lenguaje de los animales, y bien, lo presentan como código, ¿no? Pero hay algo más bacán. Una tercera cosa es la comunicación. O sea, a pesar de no compartir el mismo lenguaje, podemos nosotros comunicarnos siempre y cuando establezcamos los códigos que manejan los animales, ¿no? Y como ya Raúl ha presentado bien, me gustó mucho esta parte, ¿no? De seis o más sílabas, ¿no? Implica, pues, si todo está tranquilo, cinco sílabas a moverse, ¿no? Ya, el grito de huye, ¿no? Bacán, pero me parece que no se ha avanzado, no se ha aprovechado todo esto, ¿no? Lo suficiente. Y el truco de Martina es un truco que nosotros sí, siempre no confirmamos en nuestra relación diaria, ¿no? Sí, creo que esto es él habla de algo importante, ¿no? Él habla de que el comportamiento animal no es aleatorio, no es en absoluto algo abandonado al azar, sino que se rige con reglas muy complejas y hay una sabiduría evolutiva, ¿no? Que se va afinando a lo largo de miles de años. O sea, esto no es algo que se va a improvisar. Nuestra existencia es muy breve, pues, ¿no? Y la existencia lúcida es peor, son unos cuantos años, ¿no? Y si vemos qué porcentaje de la población mundial tiene niveles adecuados o mínimos o funcionales de inteligencia, la cosa es mucho menor, ¿no? Entonces, nuestra oportunidad de comprender, de relacionarnos, de proteger y protegernos
¿no? Todos los retos que nos plantea el mantenimiento y la subsistencia de la especie y las especies que nos rodean, es todo un reto y un reto muy grande, ¿no? De cada sonido, cada gesto, como no dice el libro, tiene una función precisa dentro de un sistema. No hay nada gratis, ¿no? Entonces, y este sistema está diseñado para garantizar la supervivencia, nada más. La vida del ser humano, ya lo han dicho, la ciencia lo dice, ¿no? Y tiene como objetivo perpetuar la especie, nada más, ¿no? Ese es el asunto. Y me parece bacán es esto de él aprendió a hablar como un ganso porque escuchó. Y creo que esto sería el mensaje, ¿no? Escuchar es atender y atender nos da la oportunidad, que también es un reto, de comprender. Eso sería. Bacán, Alberto, gracias. Jolí, ayudar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, no, sí, mira, el libro bien bacán, pero ahí un poco yo no sé hasta qué punto Lorenz haya querido hacer un libro científico. Me parece que más él lo vio como contar un anecdotario, más como contar anécdotas. Y ahí también es un poco que cuando él mismo dice que él es un poco relajado, yo creo que también era relajado para tomar notas y para darse el trabajo de ser estructurado. Me parece que sí. O sea, me parece que la intención del libro es más que nada contar anécdotas de lo que él había encontrado, y me parece que lo hace de manera clara y entretenida, ¿no? O sea, en ese punto sí me parece que el objetivo del libro va también por ahí, ¿no? Más que ser un libro científico, va por ser un libro de introducción, de anécdota, de apertura, ¿no? Y obviamente me parece que es un libro para no iniciados en biología, ¿no? Es un libro bastante fácil de leer, que lo puede leer cualquier persona de cualquier edad, creo, y lo va a disfrutar, ¿no? Ahora lo que sí, un poco sí coincide un poco el tema de su capacidad de ver, ¿no? Digamos, no de observar, sino de ver. O sea, encontrar patrones, digamos, digamos, y también es parte de que de alguna manera los animales sí hacen las cosas de manera consciente, ¿no? No son irracionales, digamos, tienen conciencia, y eso me parece bien bacán. Lo que no me parece bacán es que este libro no sea tan difundido en los colegios, ¿no? O sea, por ejemplo, son lecturas que se deberían, que los niños, por ejemplo, que están en época de experimentar, de aprendizaje, de preguntas, es un libro que, digamos, los niños de primaria podrían disfrutar mucho, ¿no? No, ahí sí, bueno, básicamente ahí el rol, casi todo lo que iba a comentar tú lo has expuesto. Bien, y solamente agregar que, digamos, un poco también ahora que te he escuchado y un poco leyendo, no me cuadra el tema de que un poco también el tema digamos, llegar a pensar en términos nazis, ver todo esto en términos nazis, también podría haber llegado a un tema peligroso de selección natural y demás, digamos, o sea, creo que, digamos, de alguna manera también podría sustentar una base de un tema que va por otro lado, ¿no? Que va por otro lado. Pero sí me gustó el libro, me gustaron los capítulos leídos. Y el tema claro, el tema de Martín, el término impronta, ¿cuándo se acuña? Es mi pregunta también. ¿Tienes ese dato, Raúl? En este momento no, pero como te Claro, digo, porque, ya. Pero no o es sea, un, no es un concepto, no es un concepto que haya descubierto él, pero es un concepto que él desarrolló más. sí, sí, o sea, digamos, sí, pues, porque ese concepto, digamos, que sí es conocido, podemos, como, me pareció raro también que no hable de improntas, ¿no? Pero que sí describe el fenómeno, describe esa situación, pero digamos, de repente el término se le Acá acuña dice, después, ¿no? Douglas Spalding lo descubrió este principio, ¿no? El principio de la impronta en el siglo XIX. Ya, porque digamos ahí también, digamos, o sea, ¿por qué no va a llamado por su nombre algo que ya era conocido también? O sea,
No, no, Me, me, me impronta llamó- sí, me- impronta sí lo llamaban, pero no, lo que dije del nombre fue la etología, que era que él lo llamaba la psicología animal, que ya después ah, apareció el término de etología. ya, entonces, no sé, me lo leí por ahí. Pero bueno, sí, es un libro tan sencillo, es un libro muy profundo y muy sencillo a la vez, o sea, eso no es fácil de encontrar. Y sí, me parece un libro que debería difundirse más. No sé, eso es lo que quería comentar. Ya nos quedan 10 minutos. Voy a comentar algo rápido para que también pueda hablar Hilary. Una cosa era. Ah, bueno, eso que decías tú de por qué no está en los colegios, ¿no? Bueno, el comentario gracioso que podría hacer es que lo que dice el prólogo, ¿no? Si usted quiere evitar que su hija se vuelva ingeniera, como hijo administradora de empresas, o si su hijo se vuelva ingeniero de sistemas, algo así, hágale leer este libro, ¿no? Porque lee este libro y y se va a dedicar a la biología o algo parecido. Por Yo eso, creo que la respuesta es más fácil, Raúl, no está en los colegios porque es bueno. sí, bueno. Y, ok. Y lo otro que ustedes hablaban del orden, bueno, a ver, primero tengan en cuenta que es el primer libro que hace. Segundo, él tiene otros libros que está hecho para los biólogos, para los zoólogos, que no somos nosotros. Hay otros libros y que les mostré un poco en la... pero este es un libro más de ciencia popular. Y lo mismo que hace Richard Dawkins, pero bueno, todos los grandes, ¿no? O sea, tienen obviamente artículos que están hechos para los especialistas, los físicos, los biólogos, etcétera, pero también tienen otros, felizmente, que son para el público en general, ¿no? Porque yo sí no me podía... Una vez intenté leer un libro de biología, pero de los duros, de Dawkins, y pucha, no, me mareé. Entonces, pero estos son libros más para nosotros, para que somos gente que no somos biólogos, que no somos zoólogos, pero que se pueden leer. Y como te decía, Este, este libro, el libro de Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, es uno de los libros que están en el ranking de sí, los mejores libros sobre ciencia, porque está relacionado a la ciencia escrito. Hillary, Hillary, Raúl, este, Raúl, sí, sí, desde la pedagogía lo que necesitamos es una estructura, ¿no? Y me parece, eso es lo que sustentaba mi intervención, ¿no? Porque los chicos hubieran sabido y pueden saber mejor esto, ¿no? Pero eso es simplemente un aporte, una opinión, está bien, todas las opiniones suman, ¿no? claro, entonces es un libro de texto, si eso te refieres. No tiene estructura un libro de texto. Hillary, o no, yo no los veo ahorita, Roxana, no sé quién está ahí, si alguien va a hablar. Sí, buenas noches con todos. Sí, aquí estoy. Es Iyari, Iyari. Ah, Hillary, perdón, Hillary. Sí, sí, no pasa nada. Sí, bueno, estaba aquí atento con. Sí, Roxana también está aquí. Estamos escuchando, vamos. Sí, el tema del comportamiento animal, sí, a mí también me parece, bastante interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, aparte de tal vez lo que podemos ver, ¿no? A través de distintos medios sobre el comportamiento, ¿no? En distintos hábitats naturales. Igual nosotros convivimos muchas veces, ¿no? Con animales, ¿no? Y también por ese lado, es bastante directo, ¿no? Por ejemplo, Adalberto también tenía su mascota. Aquí también en casa tenemos dos perritos. Y al final, el lado animal como que siendo, la especie que, digamos, que ha sabido domar la naturaleza, hemos integrado de una forma muy, este, bueno, directa e indirectamente, ¿no? A las demás especies, ¿no? Para que, para que convivan. Este es un libro muy interesante, ¿no? En ese sentido, de que nos ayude a entender también algo que pareciera que no nos toca directamente, pero la verdad es que sí, ¿no? Como decía, como decía Jolie, es un libro que tal vez debería leerse más, ¿no? Sobre todo como es una lectura bastante sencilla, es bastante fácil de llevar, ¿no? Es bastante amena, ¿no? Para gente que la verdad no está tan instruida como, la verdad, por ejemplo, yo no he tenido tanta dificultad y realmente no conozco mucho de biología, de temas que tengan que ver ya con ese tipo de materias. Por ese lado sí, es una lectura valiosa, ¿no? El, el punto de, claro, ver las influencias que habían tal vez de la época, ¿no? Bueno, mencionaba, ¿no? De la influencia
parte de ideología nazi y todo eso, ¿no? Claro, también yo creo que puede evaluarse, ¿no? Pero al final me parece que el contenido es bastante nutritivo al margen de todo eso que pueda considerarse, ¿no? Por ese lado me parece bastante importante, ¿no? Una cuestión que yo no sé si se llegó a tratar en los primeros dos capítulos, ahorita no lo tengo tan presente, es si se habló en algún momento de la moralidad o de que si en algún momento este tipo de comportamientos animales, digamos, rozaba o llegaba a tocar, ¿no? Si hay un grado de moralidad en este tipo de comportamientos, ¿no? Al ser animales. Ese es un punto que a mí me parecía interesante también de considerar, ¿no? Yo siempre he pensado que los animales están completamente al margen de este grado moral que nosotros sí consideramos, ¿no? Este, pero por ese lado, a mí siempre me pareció interesante. Creo que por eso me llamó la atención también evaluar el comportamiento animal. Pero sí, más allá de eso, yo creo que ha sido una lectura muy interesante. Acá. Em, Roxana, ¿quieres comentar algo? Qué tal, chicos? Buenas noches, espero que estén bien. Buenas noches. Eh, Buenas noches, disculpen que ayer no haya podido acompañarlos, estuve en una reunión de trabajo también. Siempre justo en estas fechas todo se combina, todo se cruza y estamos siempre corriendo con ello. Hice todo lo posible, pero finalmente salí muy tarde. Y me hubiese gustado conocerlos personalmente, conocerlos. Bien, con respecto al libro, gracias Luis, y gracias a todos en realidad cuando exponen sobre los libros que tocamos, es muy interesante escucharlos, igual que sus opiniones. Efectivamente, aquí con Iyari, justo hablamos de eso, como tenemos dos perritas aquí en casa, nosotros a veces también adaptamos un comportamiento, entre comillas, animal, así que ha sido muy animal no racional, entre comillas, ¿no? Y ha sido muy gratificante poder leer, muy curioso y muy anecdótico, como se menciona en el libro, ¿no? Creo que ya todo lo que se ha expuesto, lo que han comentado, creo que ya está de más replicarlo, pero una de las cosas que quizás se debe de decir es la importancia también de resaltar o rescatar el tema de la valoración a la naturaleza en sí, ¿no? En este caso, al reino animal, pero en general a la naturaleza, ¿no? También a lo que nos rodea, que entre comillas no piensa como nosotros, pero justamente estos patrones de comportamiento que tienen los animales, que quizás instintivas, a veces a mí me pone como en esa comparación con el ser humano, que siendo racional, teniendo una lógica de pensamiento, seamos a veces mm, unas bestias, ¿no? En todo el sentido de la palabra, en nuestras acciones incluso en las miras y en los objetivos para hacerlo, ¿no? Eso, ¿no? Más que todo, extrapolando quizá ya desde un punto de vista más ajeno a lo propio de la lectura, ¿no? Uno, el respeto por el reino animal y también esta cuestión tan contradictoria del ser humano que teniendo tanta lógica y pensamiento y que hemos pasado siglos y siglos desarrollándolo, no tengamos la capacidad para afrontar una realidad de una forma distinta, ¿no? Eso nada más, chicos. Gracias nuevamente, gracias por compartir esto, que había sido muy agradable. Gracias, Rosana. Sí, ya habrá momento de otra ocasión para juntarnos. Quería rápidamente comentar, bueno, hablaban de animales. Jesús Mosterín, eh, el filósofo Tu español, ídolo, tu ídolo. mi ídolo, Ajá. mi ídolo que derrotó a mi otro ídolo, ¿no? Porque mi ídolo que dejó mal a De Nigri en su entrevista. Sobre Popper, ¿no? No, muchas cosas más. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Bueno, Mosterín decía que, claro,
las personas también somos animales, ¿no? No somos animales, no somos Ujú. vegetales, no somos minerales, no somos animales. Tendemos a decir animales al resto, pero nosotros también Exacto. formamos parte del reino animal. Y si bien tenemos cultura, lenguaje y muchas cosas más, eh, muchos de nosotros también compartimos, ¿no? Con nuestros primos, los otros animales. Eso es lo